desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Cada libro es una puerta a un universo real o imaginario. Cada autor un creador, un artífice, un mago. Libros, autores, lugares e historias los descubrirás en Para Viajar Lejos. Con la profesora y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo. En esta nueva temporada 2022 que damos comienzo de Para Viajar Lejos aquí por Radio El Libertador. Acordate los canales de comunicación tanto en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube donde colgamos los contenidos. Buscan El Libertador Vergara, Radio El Libertador y nos van a encontrar. Para Viajar Lejos también, María García Marichal. Todas esas cosas pueden poner allí en YouTube y en las redes sociales para encontrarnos con una tercera temporada, programa número 66. 66. Hemos repetido pero muy poquito. En verano es verdad que hacemos un parate y ahí repetimos algunas de las mejores columnas del año, pero después, cuando comenzamos y arrancamos, casi que ni paramos. Así que bueno, vamos a recibir a María García. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Buenos días a la audiencia. Muy feliz de estar acá. Feliz de esta nueva temporada. Así, para prácticamente 66, celebrar. ¿Qué te parece 66? Es como para hacer una celebración. Sí. Ay, impresionante. Ininterrumpidos, siempre con mucho material. Sí, fantástico y con el respaldo de nuestros oyentes y de quienes nos ven. Es verdad. La verdad es que, bueno, yo feliz de recomenzar así con toda la energía para empezar el 2022 para viajar lejos. Sí. Hay gente que nos escucha en Canadá, me llega un mensaje de Canadá, también de Colombia. En Estados Unidos, en Chile. Estados Unidos, en Chile. Bueno, no sabemos nunca dónde vamos a llegar con estos podcasts es maravilloso, de Para Viajar. Es maravilloso. Yo feliz de estar contigo, de reencontrarte y de compartir este espacio, porque para mí ha sido una joya. Sí, hoy sin la escenografía, tenemos nueva escenografía, pero no importa de ponerla, pero igual vamos a comenzar. Vamos a empezar igual, después vamos a tener escenografía. Bueno, a ver María, ¿por dónde vamos a ir hoy? Hoy nos vamos a viajar lejos. Vamos. Y nos vamos a viajar lejos en el espacio y lejos en el tiempo. Sí. Porque vamos a hablar de uno de los más grandes escritores de todos los tiempos. Yo me estoy riendo, pero ahora te voy a explicar por qué me estoy riendo. Bueno, ahora explica. Vamos a hablar de William Shakespeare. Qué grande William. El William era un grande, sin lugar a duda. A la deriva, por ejemplo, es hermoso. La tempestad. La tempestad. No, perdón, La Tempestad. Eso, me parece que era a la deriva de me quedé con La Tempestad. Sí. Lo que pasa es que en La Tempestad están a la deriva, porque naufragan. Sí. Justamente, creo que fue por ahí. Está bueno. Hay algunas películas también que han salido últimamente, también, que tan interesante, pero igual digo, el libro es el libro. Es maravilloso. Yo quiero. Aparte la forma yo me reía, decía que me reía, porque hace mucho tiempo atrás había salido un artículo sobre Shakespeare que se había encontrado en sus pipas opio. Pero, entonces yo le decía, se fumaba uno y empezaba a escribir. Me imagino, es que mucha gente piensa, ahora, no sé, hay gente que incluso, Carlos, y eso seguramente muchos de nuestros oyentes lo saben, pone en duda su existencia. Pero eso no puede ser. Es casi imposible porque podés poner en duda de pronto la existencia de escritores muy antiguos. Sí, como Homero, por ejemplo. Por ejemplo. Pero para mí que existió y que hay elementos que lo comprueban. Sí. Y que exista su pipa
y que haya opio en la pipa. Eso es escrito. Aparte, una de las cosas en las particulares, ¿no?, de Shakespeare, ya estamos divagando. Yo estoy... ella tiene un orden, ella trae un orden, pero yo me meto ahí. No importa, está muy bueno el refreshing. Sí, es que tiene muchísimas obras que no se han podido rescatar. Exacto. Por su mala letra. Exactamente. Tú sabes que dice que según lo que hay muy pocos documentos personales, pero los que se consideran personales de Shakespeare, o que incluso pudo haber sido algún secretario, que decía, una letra espantosa. Caligrafía no tenía nada. Además de otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que él era más que nada dramaturgo. Entonces, todo lo demás, como que lo dejaba en segundo plano. Y él empezó actuando, aparentemente. ¿Quieres que vamos a... Sí, vamos a empezar. Vamos a poner orden en este grande, gigante. Es el primer programa. Tengan paciencia. Exacto, téngannos paciencia. William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés. Le decían el bardo de Avon, o sea, el bardo, ¿verdad?, el que canta, el que es poeta. De Avon. Avon es el lugar donde él nació. El más reconocido de los escritores ingleses y uno de los más grandes de todas las épocas y de la literatura universal. Después vamos a hablar de cómo algunas de las cosas de Shakespeare han quedado en lo coloquial de todos los días. Sí. Después lo vamos a ver eso y vas a ver que muchas de las cosas que decimos son shakespearianas. Según los documentos que se han encontrado, nació en abril de 1564. Hay escritores, historiadores que hablan de otras fechas, pero lo más probable es que haya nacido en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, o sea, sobre el Avon vendría a ser, ¿no? Y murió el 23 de abril de 1616 en el mismo lugar, que es la fecha de muerte también de Miguel de Cervantes. Sí, es verdad. Por eso se habla de las dos grandes de la literatura, la inglesa y la española. Y la española, exactamente. Su cónyuge, la cónyuge de toda la vida, según los escritos, fue Anne Hathaway, como la actriz. O sea, la actriz se llama como la esposa de Shakespeare. Yo me enteré hace poquito que se llamaba así. Sabía que se llamaba Anne, pero no Anne Hathaway. Según muchos biógrafos, es el tercero de los 8 hijos de John Shakespeare, que era comerciante y político en su lugar, en Stratford-upon-Avon, y de Mary Arden. Aparentemente, según lo que se ha establecido, ella habría sido la integrante de una familia perseguida por ser católica. No nos olvidemos que en épocas anteriores al nacimiento de William Shakespeare, Inglaterra tuvo un enfrentamiento muy importante, del que en otro momento hablaremos cuando hablemos de otros autores, entre los católicos y los protestantes. No nos olvidemos también que había una persecución allí, que se vio además mucho en Irlanda. Bueno, ella habría sido católica, disidente debido a las persecuciones. Mary Arden, la mamá de William. Lo que se sabe a ciencia cierta de su niñez, adolescencia y primera juventud es poco. Él escribía poco, según parece fue a la escuela cercana. Posteriormente habría hecho estudios superiores, pero no consiguió terminar los estudios universitarios debido a dificultades de su familia. Esas dificultades podrían haber sido económicas, pero podrían haber sido políticas, porque el padre era político en su lugar. No. Entonces, aparentemente, no siguió sus estudios superiores. Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que no le gustaba mucho estudiar. Claro, que le gustaba mucho más crear. Y bueno. Me parece que tuvo que ver más que nada con eso, que era más que nada un autodidacta, que tampoco fue algo que digamos que se introdujo mucho en los estudios de los escritores antiguos o de los filósofos. Más bien estudió aquello que a él le gustaba para después poder crear lo que él quería. Me parece que tenía ese perfil William Shakespeare, muy humildemente, ¿no? De acuerdo con lo que he leído acerca de él. Aún hoy en día, como yo te decía, hay gente que habla de que fue el seudónimo de otros escritores. La realidad es que la mayor parte de los literatos, historiadores hoy en día hablan de un William Shakespeare de carne y hueso, que existió, que escribió, que fue dramaturgo, que fue actor. Habría llegado a Londres entre 1590 y 1613. Hay muy poca documentación sobre él. Por eso me sorprendió lo de la pipa, me encanta que yo no encontrado la pipa de Shakespeare. Habría comenzado a trabajar como actor, pero como no le alcanzaba, tenía que trabajar en muchísimas otras cosas. En herrerías, en ventas, como secretario. O sea, trabajó en diferentes tareas. Después empieza a tener fama como actor. O sea, aparentemente se destacaba como actor William Shakespeare.
y adquirió la fama y la popularidad cuando se integró a la compañía Chamberlain's Men, los hombres de Chamberlain, que luego se llamó King's Men, los hombres del rey. Esta compañía teatral fue ganando prestigio y ganando, seguidores, e incluso viajaron por Inglaterra y se presentaron en la corte. Y hasta adquirieron 2 teatros, The Globe y Blackfriars, que fueron 2 teatros donde Shakespeare actuó. En 1613 se habría retirado, definitivamente. Vos fíjate, ¿no? Adquirió fama, hizo fortuna, amasó una fortuna, y en 1613 se habría retirado a su lugar natal. Y según los historiadores, se habría dedicado a invertir en bienes inmuebles en Londres, de los que habría vivido el resto de su vida. Murió joven de todas maneras. No para la época, sí, pero murió en la plenitud, podríamos decir. Hablemos de la obra de este grande, de este gigante, del que se sabe poco, pero que ha trascendido los años, los siglos, las sociedades, los idiomas, las culturas, todo. En 1593 publicó su primer poema, lo que se considera su primer poema édito. Como decís tú, hay material que se considera escrito por él que es ilegible, que no se puede leer, que no se puede interpretar. Pero este fue publicado, Venus y Adonis, es el primer poema de William Shakespeare. Fue el comienzo de su prestigio, primero como poeta. La violación de Lucrecia, de 1594, o sea, al año siguiente, y los sonetos de 1609. Ya esto le da un impulso impresionante como escritor, porque su poesía cambia las estructuras que hasta el momento se seguían. Es decir, comienza a ser muy fino, muy delicado, pero muy coloquial. ¿Viste que similares con Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Sí. Uno en inglés, el otro en español. Pero cómo los dos van a hacer del lenguaje coloquial, del lenguaje más popular, un lenguaje poético. Con el Quijote vemos, por ejemplo, una obra que es gigantesca. En el caso de Shakespeare, la dramaturgia. Todas las obras que vienen después de los poemas. Antes de 1600 ya se habían publicado lo que los académicos llaman las comedias alegres. Las comedias alegres son aquellas obras de Shakespeare que terminan felizmente, digamos. Que en algunos casos son jocosas, que en otros tienen ironía, que suelen tener finales felices. Son las comedias alegres. Y algunos dramas basados en la historia de Inglaterra. Esto antes de 1600. Pero, bueno, y si tenemos que destacar algo, yo lo traje aquí. Es Sueño de una noche de verano, que es una belleza, es una real belleza, una fantasía, una poesía, una construcción en la que se entrelazan la realidad, la mitología, incluso la magia, de una manera hermosísima. Las comedias de Shakespeare, como por ejemplo Sueño de una noche de verano, muestran la delicadeza, la lírica, pero tuvo una característica que a mí me encantaría que nuestros oyentes supieran. Fue capaz de escenificar en cada uno de sus personajes, tanto en esta etapa de las comedias alegres como de las comedias negras o las comedias más oscuras, cada personaje con una forma de hablar propia. Que eso para un dramaturgo es muy difícil. Dotar de personalidad y de un lenguaje propio a cada uno de sus personajes. O sea, vos, aunque lo estuvieras escuchando por radio, por ejemplo, una obra shakespeariana, si ya te dijeron quiénes son los personajes, te das cuenta perfectamente quién habla cada vez. Claro. Y eso es único, eso lo hizo un genio. Realmente es genial. Cada uno de los personajes con una forma propia. Además de que usa una versificación maravillosa, con una capacidad dialéctica impresionante y una creatividad que es, bueno, es Shakespeare. Por eso hablamos de shakespeariano, ¿no? Lo que es shakespeariano es aquello que es sublime. Prácticamente sublime. A partir de 1600 es cuando Shakespeare comienza a publicar sus tragedias o comedias oscuras. Y aquí una de las cosas que hace, además de dotar de un diálogo muy personal a cada uno de los personajes, es hacer de esos personajes, digamos, algo que trascienda. Porque cada una de sus obras va a tener como una especie de emblema, un tema que es emblemático. Por ejemplo, en Hamlet podemos hablar de la duda, la venganza, el perdón. En Otelo, los celos descontrolados que terminan con la tragedia. El Rey Lear, por ejemplo.
Es una de las obras en las que se manifiesta el poder. Antonio y Cleopatra, que presenta la pasión desenfrenada y los resultados trágicos que pueden tener. Quiero aclarar que él hace una historia de Antonio y Cleopatra que tiene que ver con su fantasía. La relación de Antonio y Cleopatra, más allá de que fue una relación personal, fue principalmente política, según todos los documentos que se han rescatado de Egipto e incluso de Roma. Pero él hace de la pasión, digamos, el emblema de la obra. El general Marco Antonio y la reina egipcia Cleopatra, ¿verdad? Sabemos que Cleopatra había tenido un hijo con Julio César, Cesarión. Macbeth y la tentación por el poder. Romeo y Julieta. Y la conclusión trágica de una enemistad. Sí, desenlace familiar. Claro, de una enemistad entre familias. Entonces, viste, como cada una de las obras plantea una especie de tema emblemático en el cual él usa la psicología de una manera impresionante. Estamos hablando del siglo XVII y estamos hablando de un grande de la dramaturgia. Desde 1608 se inicia para William Shakespeare la etapa de las tragicomedias. Después de tantos finales trágicos, vuelve otra vez a escribir finales felices. Pericles, por ejemplo, La Tempestad. Hoy yo traje dos libros. Uno es Sueño de una noche de verano. No La Deriva. De la primera. Claro, lo que pasa es que en La Tempestad había un barco a la deriva. No se me vino a la cabeza. Claro, porque hay un naufragio, exactamente, pero de todas maneras termina bien. Es hermosa esa obra, a mí me encanta. Bueno, muy bien. La Tempestad fue la última obra de William Shakespeare, su canto del cisne, digamos, y después de eso él se va para su pueblo natal, para Stratford-upon-Avon. Muere el 23 de abril de 1616 del calendario juliano. El 23 de abril del mismo año, el calendario gregoriano, muere Miguel de Cervantes Saavedra. Se cree que murió por los excesos, o sea, no sería nada raro que tuviera opio en la pipa, porque parece que bebía mucho. Sí, bebía mucho. Dice que tuvo una fiebre. Da la impresión de que el alcohol fue el gran veneno. Jorge Luis Borges dijo que Shakespeare es el menos inglés de los poetas de Inglaterra, porque él hablaba de que los poetas ingleses en general son muy bien educados. Decía Jorge Luis Borges, viste que él era muy particular en su forma de hacer análisis literarios. Entonces, él plantea que hay toda una retórica, toda una cuestión de estructura en los poetas previos a Shakespeare, y que Shakespeare rompe con todo eso, creando en el coloquio y en el lenguaje más cotidiano la poesía y la dramaturgia más fina. Entonces, por ejemplo, hay hipérboles, hay excesos en muchas de los diálogos, hay esplendor, dice Borges, en la obra shakespeariana, que los otros ingleses no comparten. El lenguaje shakespeariano es tan amplio y tan extenso que incluso algunos aforismos o frases han pasado al lenguaje cotidiano, no solo inglés. Por ejemplo, ser o no ser. Sí, es verdad, tenés razón. En realidad es to be or not to be. That's the question. Esa es la pregunta. Claro. En general lo usamos, esa es la cuestión. Ser o no ser, esa es la cuestión. Pero esa es una de las más conocidas en castellano, pero además en inglés son infinitas. Pero en castellano podemos encontrar algunas. El que muere paga todas sus deudas. Esa yo no sabía que era de Shakespeare, por ejemplo. No, yo tampoco. Y cuando he estado endeudada he pensado, bueno, si me llego a morir, el que muere paga todas sus deudas. Es mejor ser el rey de tu silencio que el esclavo de tus palabras. Eso, por ejemplo, yo lo he usado hasta con mis alumnos. Es shakespeariano eso. Mira. Y así otras muchas. Oh, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Esa no. Ya les estoy diciendo que esa no es de Shakespeare. Pero bueno, de todas maneras, hay una cantidad de frases que en castellano se dicen que son de Shakespeare, pero en inglés hay muchísimas más. E incluso ustedes leen los libros de cualquier autor de habla inglesa y siempre va a tener algún tipo de pildorilla que tiene que ver con William Shakespeare. Sí. Es realmente algo maravilloso. ¿Puedo leerte algo? Sí, es increíble también la forma que tenía de escribir Shakespeare, ¿no? Claro. La forma que tenía para... Bueno, uno que ha visto obra de teatro, por ejemplo, Mucho ruido, pocas nueces, que pueden ver. Bueno, ahora en febrero en el Teatro Galpón, en Montevideo,
se hizo Hamlet. Se hizo Hamlet, exactamente. Se hizo Hamlet, no sé si va a seguir para marzo, pero bueno, tuvo todo el mes en cartel y es muy bueno. Es excelente. El teatro shakespeariano es muy bueno. El teatro shakespeariano clásico de Shakespeare, se ha ambientado en su época y todo lo demás, para mí es grandioso. Sí. Pero las adaptaciones me cuestan un poco. Claro, pero... a mí me cuesta la adaptación porque yo considero a Shakespeare en su época. Claro, es algo que tiene que ver mucho con la estructura mental. Siempre digo, yo soy profesora de geografía, la antropología, la historia son ciencias y hoy hablábamos de eso, ¿no? Sí. Que hay estructuras. Entonces me cuesta. Por ejemplo, el Romeo y Julieta, que es la película de Romeo y Julieta ambientada en la actualidad, por ejemplo, a mí me cuesta verla porque los diálogos son de la obra. Pero ¿qué sucede? Que a vos te invita el hecho de tener actores sumamente prestigiosos, el hecho de que esté ambientada en la actualidad, porque además son historias que se pueden dar en cualquier momento. Hay pocos actores, creo, o directores que han logrado eso, ¿no? Claro. De adaptar también las obras de Shakespeare. Obra, a mí la que más me gustó fue Sueño de una noche de verano. Bueno, Sueño de una noche de verano es muy bueno. Es hermoso. Pues sí, es en cine. En cine, la película. Me encantó. Bueno, uno que sabe interpretar mucho a Shakespeare es Kenneth Branagh, ¿no? De hecho, tuvo un ciclo. Bueno, el Otelo fue una de las grandes películas de Kenneth Branagh. Pero tuvo, ahora no sé si lo tiene actualmente, pero hace un tiempo en la BBC tenía las obras de Shakespeare todas en teatro, que vos la podías ver online, la alta definición, en Inglaterra, obviamente. Qué hermoso. Y él era el director. Qué fantástico. Y creo que es uno de los directores que mejor interpreta a Shakespeare en las adaptaciones que hace. Claro, porque Shakespeare es grandioso. Entonces, hay que ser muy bueno para lograr que, digamos, si vos haces una adaptación que implica un cambio de época, implica un cambio de estética, implica una cantidad de cosas, implica música, que no había en la época de la dramaturgia de Shakespeare, tiene que ser muy bueno para llegar, porque estamos hablando de que además nosotros, que hablamos en castellano, lo tenemos que escuchar traducido, que no es fácil. Acá estamos hablando de todo lo que era versificado, ¿no? Sí. Bueno, una película que yo les recomiendo, que es una adaptación y que es muy, pero muy buena. El día que la vi dije, qué buena película. Bueno, tiene un gran actor, ¿no? Que es Ian McKellen, el que hizo, para aquellos que no conocen, el que hizo en El Señor de los Anillos del Mago Blanco. Claro, de Gandalf el Gris. Ricardo III, que es de 1995, adaptada a una época de 1930. Es excelente. Qué bueno. Pero es excelente película. Yo se la recomiendo. Ricardo III de Shakespeare es excelente. La voy a buscar. Los apartes de Ian McKellen son un poema. Yo se la recomiendo. Es terrible película. Voy a buscarla y la voy a ver. Porque a mí Shakespeare me encanta. Realmente me encanta. Y si es una adaptación de tan buen nivel, es muy buena. Está excelente. No se van a defraudar. Búsquenla. De 1995, Ricardo III. Ricardo III. Ambientada en los años 30. Muy bien. Voy a leerte un fragmentito a leerles a nuestros oyentes, Sueño de una noche de verano. Voy a hablar de los personajes primero, ¿verdad? Bien. No nos olvidemos que estamos hablando de héroes, de personajes mitológicos, de componentes mágicos, porque hay hadas, hay duendes, es decir, es toda una fantasía exquisita. Teseo, duque de Atenas, Hipólita, reina de las Amazonas, prometida de Teseo, Filóstrato, noble al servicio de Teseo, acompañamiento de señores de la corte de Teseo y de Hipólita, Egeo, que es un noble, Hermia, su hija, Lisandro, prometido de Hermia, Demetrio, que está enamorado de Hermia pero no está prometido a ella, Helena, enamorada de Demetrio. Ya ahí empiezan los enredos. Shakespeare cuando hace las comedias alegres es maravilloso cuando hace estos enredos. Oberón, rey de las hadas, Titania, reina de las hadas, Puck, duende burlón, después hay unas cuantas hadas, Pedro Cartabón, carpintero, Berbiquí, ebanista, Colás, lanzadera, tejedor. Viste que aparecen diferentes tipos de personajes. Francisco, flauta, Tomás Hocico, calderero, Ruperto Ambrón, que es sastre. Es decir, hay personajes de todos los tipos, para todos los gustos. Entonces, comienza en Atenas, en el palacio de Teseo. Entran Teseo, Hipólita y Filóstrato y un acompañamiento. Dice Teseo: gentil Hipólita, la hora de nuestras nupcias se acerca ya. 4 felices días traerán la luna nueva, pero
Oh, cuán lenta me parecen menguar la vieja. Aniquila mis esperanzas como una madrastra o una viuda que no acaba de morirse y consume las rentas del joven heredero. Hipólita. 4 días se darán presto a otras tantas noches. 4 noches verán enseguida volar el tiempo como un sueño. Y entonces la luna, semejante a un arco de plata recién tendido en el cielo, alumbrará la noche de nuestras solemnidades. Teseo. Ve, Filóstrato, prepara a la juventud ateniense para las diversiones, despierta el espíritu belicoso y vivaz de la alegría, relega la tristeza a los funerales. La pálida compañera no conviene a nuestros regocijos. Sale Filóstrato. Hipólita, te gané con mi espada, y por la violencia conquisté tu amor, pero me desposaré contigo de bien distinto modo, en medio de la pompa, el triunfo y los festines. Ironía, sí. Belleza, delicadeza. Es realmente, es solo para empezar a hincarle el diente. Sí, no, por supuesto. Y un poquitito de la tempestad. ¿Puedo? Sí, esto es maravilloso. Sí. Los personajes son Alonso, rey de Nápoles, porque esto se produce todo en Italia, ¿verdad? Sebastián, su hermano, Próspero, duque legítimo de Milán, Antonio, hermano de Próspero y usurpador del ducado, Fernando, hijo del rey de Nápoles, Gonzalo, anciano consejero, Adrián y Francisco, señores, Calibán, esclavo salvaje y deforme, Trínculo, un bufón, Esteban, despensero borracho, un capitán de un navío y un contramaestre. Ahí viene lo de la deriva, porque van a naufragar. Sí, naufraga. Acto primero, escena primera. Sobre un navío en el mar. Se oyen truenos y se ven relámpagos. Entran un capitán de navío y un contramaestre. El capitán. Contramaestre. El contramaestre. Presente, capitán. A vuestras órdenes. El capitán. Bien, habla a los marineros. Maniobra con pericia o vamos a encallar. Alerta, alerta. Sale él, entran los marineros. El contramaestre. Valor, mis bravos. Serenidad, serenidad, mis bravos. Pronto, pronto. Ardead la cofa de mesana. Atención al silbato del capitán. Y ahora, viento, sopla hasta reventar si te place. Entran Alonso, Sebastián, Antonio, Fernando, Gonzalo y otros. Alonso. Buen contramaestre, cuidado. ¿Dónde está el capitán? Condúcete como un hombre. El contramaestre. Os lo suplico, quedaos ahora abajo. Antonio. ¿Dónde está el capitán, maese? El contramaestre. No lo habéis oído. Estorbáis nuestra labor. Quedaos en los camarotes. Estáis contribuyendo a la obra de la tempestad. Gonzalo. Ten paciencia, bravo. Y el contramaestre. Cuando la tenga el mar. Fuera de aquí. ¿Qué importa a estas olas rugientes el nombre de un rey? A los camarotes. Silencio. No nos perturbéis. Gonzalo. Bien. Pero recuerda a quién tienes a bordo. Y le dice el contramaestre. Nadie a quien estime más que a mí mismo. Seréis buen consejero si podéis imponer silencio a estos elementos y restablecer en el acto la calma. No tendremos que tocar ni un cable. Usad vuestra autoridad. Si no, felicitaos de haber vivido tanto tiempo y marchad inmediatamente a vuestro camarote y preparaos para afrontar el infortunio de la hora, si llega. Ánimo, buenas almas. Fuera de nuestro puesto, os digo. Y sale. El lenguaje. La capacidad de que vos entiendas quién está hablando y cómo y a quién. Sí, la forma de hablar, cada personaje. Es grandioso. Esto es simplemente el poner las puntas de pie en una obra shakespeariana, porque después es deliciosa. Es para deleitarse. Y estas dos tienen la fortuna de terminar muy bien. También. Y se han hecho varias películas, justamente las dos. Sí, Cuando Sueño de Noche de Verano es excelente. Es maravilloso. Stanley Tucci, increíble. Exquisita. Sí, muy buena. Y de Romeo y Julieta me parece que ha sido un poquito más manoseado, ¿no? Sí. Porque claro. no han habido buenas películas. Sucede que es una historia tan absolutamente, tal vez lo más conocido. Es trágica. En el mundo, es absolutamente trágica. Es trágica, ¿no? Trágica. Más que amor, es trágica. Claro, es una tragedia. Y más que el amor, es una historia de enemistades. Sí. Totalmente. O sea, la historia de amor acá queda absolutamente ensombrecida por lo que es la enemistad y a lo que es capaz la enemistad irracional. Sí. Entonces, fue un grande para trabajar temas, por ejemplo, en Hamlet, en Macbeth, en El Rey Lear. Fue un grande para trabajar los grandes temas del humano, ¿no? Los grandes temas. Entonces, está muy bueno tratar de conocerlo para aquellos que no lo conocen, verlo a través de
de las obras del cine. Y lo que tú decías de el teatro. Tienen que hacer. Cuando haya una obra de teatro de Shakespeare, el teatro shakespeariano es maravilloso. Hay que ir a verlo. Hay que verlo. Y bueno, lo que tú decías de Romeo y Julieta es verdad. También el hecho de que es una historia de amor lo hace muy propenso hasta los comerciales, ¿no? Sí, totalmente. Por eso. Pero bueno, es un grandioso... Sí, hubo unas últimas versiones que fueron realmente lamentables. Patéticas, digamos. Por decirlo de alguna manera. No las he visto. Tengo la fortuna de no haberlas visto. Bueno, gracias María por estar con nosotros. Gracias a ti por permitirme este espacio, gracias a los oyentes por estar con nosotros y bueno. No quiere decir que va a ser la última vez que vamos a tocar Shakespeare, ¿eh? No. Hay mucho para hablar de Shakespeare. Es más, podemos traer gente que le guste, que quiera conversar. Y que ha trabajado. Y que ha trabajado. En teatro. Teatro shakespeariano. Eso es maravilloso. Sí, yo conozco varios también. Así que bueno, la dejamos ahí picando. Bueno, María, nos reencontramos el próximo. Por supuesto. Un saludo a la audiencia.